En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación el doctor Yoten Curi Hijo, eminente abogado y ex juez del Tribunal Constitucional, pero sobre todo gran hermano y amigo y un asiduo participante aquí en el programa. Muchas gracias Ramón, Buenas Karina. noches. Muy honrado de estar nuevamente, muy contento de estar con ustedes. Para Me siento nosotros aquí como un honor. en confianza, como en casa. Para nosotros Sí, igual. gracias. Yoten, el tema del momento, precisamente el caso de la reforma constitucional. ¿Tú crees que realmente es necesario esa reforma planteada por el presidente de la República? Fíjate, yo escribí hace ya como 3 semanas un artículo en el Listín Diario donde precisamente señalaba que la actual reforma ni es necesaria ni es oportuna y que la ley, el artículo 270 que manda que la ley de convocatoria debe declarar la necesidad de la reforma, debe explicar por qué y para qué, no de una manera genérica como se hace generalmente en los proyectos anteriores, en las últimas modificaciones y también en esta. O sea, no hay una explicación que tú digas, bueno, pero ¿para qué realmente? Porque lo que se ha dicho que de candados, pero eso, Ministerio Público, sabemos que esos son temas, primero que no ameritan una reforma, porque eso son la independencia del Ministerio Público, como Karina ha señalado, está en la ley, eso no es necesario. Y el otro punto es el tema de los candados, pero ¿cuáles candados? Si ya están. Si es para el tema de la reelección, en la Constitución del 66 tuvimos reelección indefinida. En la del 94 había que dejar un periodo intermedio, por eso el expresidente Leonel Fernández no aspira en el 2000 y envía, le cede el paso a Danilo, quien pierde las elecciones de Hipólito. Luego, Hipólito incorpora 2 periodos consecutivos. Danilo vuelve a incorporar 2 periodos en el 2015, 2 periodos consecutivos y nunca más. Pero los hemos tenido todos los modelos. ¿Qué es lo que realmente se quiere? Que es una cláusula pétrea, para que nadie pueda modificar. Eso no es verdad. No hay cláusulas pétreas. Porque de la misma manera que hoy se va a modificar, mañana cualquier presidente con una mayoría y una amplia popularidad que domina el Congreso va a hacer exactamente lo mismo. Más todavía, esta reforma de ahora lo que está es creando un mal precedente porque nos estamos acostumbrando a ponerle la mano constantemente a cada rato a la Constitución sin ninguna necesidad. Y eso en los países organizados, en los países civilizados, mientras menos se toca mejor por un tema de seguridad jurídica. Cuando aquí se proclamó la Constitución de 2010, yo pensaba que durante muchos años no íbamos a hablar de este tema de reforma constitucional. Sin embargo, en el 15 la modifica Danilo para reelegirse, luego en el 19 lo intenta, ahora en el 24 otra vez. Eso es símbolo de subdesarrollo y atraso. Por ejemplo, la Constitución Española del 78 apenas ha sido modificada 2 veces en 40 y pico de años. 2 veces y en temas muy puntuales para mantener la estabilidad presupuestaria, que fue una imposición de Alemania con el Tratado de Maastricht, que decía que los países tenían que tener disciplina fiscal y presupuestaria. Entonces obligó a todos los países a que la tuvieran. Y muchos tuvieron que modificar sus constituciones y otra vez y otra más que ahora no recuerdo. Es decir, no está en la Constitución norteamericana, que mal redactada incluso. ¿Qué es lo que se le hacen? Son algunas enmiendas. Y yo me río, Karina, porque yo estaba recientemente de viaje en Orlando y me topo con un taxista de Uber, de estos venezolanos que salieron huyéndole a Maduro por la crisis, y sucede que el hombre es un abogado, un tipo muy culto, y me sorprendí. Inmediatamente hicimos química, imagínate, comenzamos a hablar de la situación. Y me dice él, mire doctor, una de las constituciones peor redactadas del mundo es la de Estados Unidos, y aquí las cosas funcionan bien. Y una de las mejor redactadas era la de Venezuela, y mira el desastre que tenemos.
Y lo digo porque cuando llegué aquí vi a un grupo de abogados también diciendo que había que cambiar la sintaxis, los giros gramaticales, los temas. Y yo decía, pero ven acá, esos son realmente los problemas de nuestro país. Al margen. En este momento, o sea, aquí hemos visto de todo. Si esas son las justificaciones y una serie de cosas que no son convincentes. Pero al punto Yo digo, de pero que bueno, ¿de qué es que estamos hablando realmente? todavía de la Constitución de 2010, doctor Ramón y público que nos está ahora sintonizando, tenemos infinidad de reservas de leyes. Un montón. Aún ni Sí, siquiera sí. hemos tocado a la mitad No, esa no, Constitución que así supuestamente es. es referencia para toda la región. Así es. Pero sí así me es. gustaría su opinión, especialmente habiendo venido del más alto tribunal de la República Dominicana, conociendo de fondo la sentencia 168-13, pues lo que sucedió esta semana, una vez más, digo yo, para variar o para no perder la costumbre por parte de Amnistía Internacional, cuando en la felicitación por su segunda juramentación al presidente Luis Abinader, se la firma con un recordatorio de que espera para esta segunda gestión pueda vencer la apatridia y el racismo. Su valoración al respecto. No, es una manifestación más del chantaje internacional que hay contra el país, de querer doblegar a los mandatarios para que sigamos recibiendo un mayor número de nacionales haitianos, lo cual es realmente inadmisible. Por eso es que yo digo, Karina, los candados no es en la Constitución que hay que ponerlo, es en la frontera. Y si lo pusiera ahí, el pueblo entero estuviese apoyando al presidente Abinader y hoy tuviese una popularidad de un 80 o un 90% igual que Bukele. O de acuerdo a lo que usted mismo planteó. Porque ese sí es un problema real. O otro problema real. Hugo Giuliani Curi, mi primo, publicó recientemente un artículo en el Listín. Decía, vamos a poner candados, pero los candados económicos. ¿Cuáles son? Vamos a limitar el tope de la deuda. Vamos el gasto público, la emisión de inorgánicos del Banco Central. Esos sí son temas interesantes. Pero de eso nadie habla. Y yo le añado, y vamos a hacer un empadronamiento de haitianos y a ver qué número podemos soportar en nuestro territorio. Vamos a incluir esos temas. Pero no, estamos discutiendo cuál es el modelo para saber si son 2 periodos. O sea, estamos discutiendo eso desde el 1844. Sí, pero es una reforma constitucional para algo que usted mismo acaba de señalar que puede ser una enmienda sencilla para poner ese candado fiscal, por ejemplo. Claro. Que sí solucionaría problemas. Pero esos son temas que no se van a discutir, obviamente. Nadie habla de eso. Esos sí son candados importantes. Y yo dije, oye, qué extraño. Un economista ha dado en la diana, más que todos estos abogados que andan hablando, ahora, queriendo justificar, ¿no me entiendes? Agarrando el rábano por las hojas, como se dice popularmente. Ahora, Joten, ¿tú crees que realmente fortalece la autonomía de el caso del Procurador General de la República mediante lo que señalan que sea por el Consejo Nacional de la Magistratura? Óyeme, es que ahí hay una contradicción en el proyecto. Si va a ser independiente, pues déjenlo ya en el Consejo, según el proyecto. Pero entonces para una cosa sí, para otra no. Pero yo digo, que esté, que no esté, ¿qué resuelve eso? Que incluyamos al presidente del Tribunal Constitucional, muy bien. Al presidente del Colegio de Abogados, muy bien. Pero esos no son los problemas de este país, Ramón, con eso no ganamos nada. Que lo nombre el Consejo propuesto por el presidente, es lo mismo. Es lo mismo que lo nombre directamente o que se lo proponga al Consejo. Al final de cuentas, el peso del presidente siempre es determinante para ese tipo de nombramientos. De manera que eso es la fiebre no está en la sábana, como tú decías. Los problemas no son esos. De manera que yo creo que el presidente Abinader tiene que enfocarse bien, porque estos 4 años que vienen van a ser muy difíciles, con muchos problemas. Yo creo que, como decía la reconocida politóloga Rosario Espinal recientemente, eso es un error, ponerse, decía ella, a cuquear las avispas con una reforma constitucional, porque se está generando ya de entrada una oposición
muy fuerte ¿tú sabes cuándo va a surgir? Cuando ya lo presente oficialmente a la Asamblea ahora, cuando seguramente. Ahí ustedes van a ver que el debate va a cobrar cuerpo y va a subir de tono. Y van a surgir muchas voces que hasta ahora han estado calladas porque somos pocos los que hemos hablado, en el sentido de que una reforma en este momento ni es una prioridad, ni es oportuna, ni conveniente para el país, porque no estamos en una crisis. Vamos a enfocarnos en los problemas migratorios, en los problemas económicos, en el desempleo, en otras prioridades que sí tienen que ser enfrentadas con urgencia, porque la sociedad ya reclama que se le ponga freno a esos temas y sin embargo no se está haciendo nada. O sea, esto para mí es una distracción. Ahora embarcarnos en discusiones de si es el procurador, que si debe estar el presidente del tribunal, en esto y aquello, son distracciones que a final de cuentas, termine como termine, no van a resolver nada. Vamos a seguir en las mismas. Pero, como les decía, si enfocamos esos puntos que señaló Hugo Giuliani en el artículo, me parece muy interesante, porque ahí estableceríamos una camisa de fuerza e impediríamos una deuda permanente que ya resulta impagable. Y por eso, por el tema de la deuda, es que no presionan con el tema haitiano, porque sin independencia económica, la verdadera independencia es la independencia económica. Vamos a ser claros también con el tema de una solución dominicana a la problemática haitiana. Viene de una línea foránea con una agenda que está literalmente enraizada en las más altas esferas del poder dominicano, incluyendo el poder legislativo, que es el poder más importante de la nación. Entonces, cuando se habla de un Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo al borrador que conocimos de una eventual reforma constitucional por parte del presidente Luis Abinader, en donde ya él dice que para quitar ese peso de poder del Poder Ejecutivo en esa elección, quitaría la figura del Procurador General directamente en lo que se pueda decidir ahí, pero no señala que lo que quita por un lado lo coloca por el otro. Pero también me preocupa a ver qué usted considera, dando una lectura ya más jurídica, de las influencias foráneas con legalización, porque ahora, si se plantea lo que dice el presidente Luis Abinader en una eventual reforma y se incluye la posibilidad del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la figura del presidente de ese órgano en el Consejo, sabiendo que ya el Tribunal Constitucional tiene permeada la agenda foránea, ¿en qué posición deja eso a la República Dominicana con el tema haitiano y, por ejemplo, una posible revisión de la sentencia 168-13? Sí, todo eso es posible, Karina. Fíjate, pero obviamente ya entraríamos, tú sabes, en un terreno un poco especulativo. Pero yo lo que digo es, esos no son temas nodales, neurálgicos en este momento, no son temas fundamentales, porque, reitero, eso es una distracción innecesaria que nos quita el enfoque sobre los verdaderos problemas que tenemos que afrontar. Y reitero, el problema, como decía un profesor, los cambios no radican en las normas, sino en la mente y el corazón de los ciudadanos, en la cultura de los pueblos. O sea, modificando la Constitución no estamos resolviendo nada, señores. Decía González Trevijano, expresidente del Tribunal Constitucional Español, que decía que los hispanoamericanos y los hispanoparlantes tenemos la creencia de que modificando la Constitución resolvemos los problemas como por arte de magia, es decir, tienen un efecto taumatúrgico, curativo. Y no es verdad, no es verdad. El problema no es de Constitución, como me decía el taxista venezolano. El problema es de cultura, de respeto a la ley. Reitero, una de las constituciones peor redactadas, más deficiente es la norteamericana, pero hay instituciones fuertes. Aquí tenemos una constitución muy buena. La nuestra, la del 2010, Diego López Garrido, un eminente catedrático español, la calificó como una de las más avanzadas de Iberoamérica. Palabras textuales de Diego López Garrido, quien fue mi profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, el tema no es ese, el tema no es... Y si vamos a
a modificar la Constitución, vamos a detectar los problemas reales, que hay muchos, no solamente los económicos, hay muchos aspectos que pueden corregirse, pero para eso hay que hacer un estudio minucioso. Además de agotar Minucioso. la parte de esas reservas de ley y no, que claro. no caiga Eso en debería ser saco previo. Eso debería roto. ser previo. Cuando Claro. regresemos vamos a ampliar Sí, otros detalles. claro. Mantenga la sintonía, esto es Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado, el doctor Yotin Curi, abogado especialista en sociedad democrática y Estado de Derecho, ex también miembro del Tribunal Constitucional. La verdad es que mientras vamos agotando estos temas de interés nacional, nos damos cuenta que hay una muy fuerte influencia foránea, algo así como que la representación nacional queda ausente en las discusiones del país. En ese sentido, me gustaría conocer su posición sobre lo que anunció el presidente Abinader que sería su enfoque para el segundo periodo gubernamental. Él dijo mantener los cambios que hasta ahora ha estado implementando, reforzándolos y haciendo hincapié, número uno, en la lucha contra la corrupción, institucionalidad y transparencia. A su entender, estas tres asignaturas, ¿qué calificación pudiera darles en un, digamos, tamiz rápido? Bueno, podríamos por lo menos darle, ¿verdad?, al presidente Abinader el mérito, obviamente, de haber designado una persona con cierto nivel de independencia, como la magistrada Miriam Germán, al frente del Ministerio Público, quien ha tratado de hacer, pero ¿qué va? Fíjense ustedes, el naufragio ahora del caso de Brecht y de todos los expedientes de corrupción en un país somos de los primeros países de Hispanoamérica en corrupción. Y sin embargo, aquí no hay un solo preso. Ni de este gobierno, ni de ninguno de los anteriores. Y aparentemente no lo habrá. Entonces, el problema de nosotros es de una debilidad institucional crónica, una justicia deficiente, en fin, politizada, a veces también corrompida. Es decir, el problema de nosotros, pero el presidente Abinader tiene muchos retos, además de la reforma constitucional que como estamos viendo no resulta viable en este momento, está el tema de la reforma fiscal, que quieren expandir la base del ITEVIS. Ustedes saben que uno de los impuestos más indirectos, más injustos, es el impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque lo pagan por igual ricos y pobres. En lugar de eliminar exenciones a sectores como el turismo, que ya no la necesitan y que se han enriquecido y que han crecido bárbaramente, deberían enfocarse en esos aspectos, porque una cosa es una reforma fiscal y otra una reforma tributaria. Entonces, lo que quiere ahora es cargarle a la población, a los trabajadores, a los más vulnerables, ampliando la base del ITEVIS. Eso es altamente inflacionario y peligroso para la gobernabilidad. Otro aspecto, la reforma laboral. Quieren eliminar la cesantía, una conquista social. Ustedes saben que los derechos en materia laboral son, igual que en materia de derechos fundamentales, son progresivos, nunca regresivos. Entonces, eliminar la cesantía para sustituirla por un seguro de desempleo es literalmente sacar dinero del bolsillo del trabajador para colocarlo en el bolsillo de los patronos y de los empleadores. También muy peligroso para la gobernabilidad, porque los empresarios tienen mucha incidencia y eso es peligroso. Aquí los empresarios se lo quieren ganar todo. La oligarquía dominicana no entiende que en la medida en que los de abajo vivan mejor, sus intereses están mejor protegidos. Pero es tanta la codicia, la angurria, el afán de lucro, que hemos perdido de vista todo. Mira, está el tema de la seguridad social, el tema de los seguros médicos, que aquí no sirven para nada, porque cuando una persona tiene una enfermedad catastrófica, tiene que salir a pedir, el seguro médico no te cubre nada. Entonces, aquí tenemos, por eso yo digo, tantas reformas, esas sí son importantes que las abordemos. Por eso yo vuelvo al principio. Vamos a concentrarnos en esa, pero entonces hemos colocado delante de todas una que no
es prioritaria ni necesaria como en la reforma constitucional. Claro, hay temas subyacentes que no se ven. Unos dicen que para rehabilitarse, yo no creo que ese sea el caso, para mí, en este caso. Ahora, lo que sí puede ser, porque yo tengo la impresión de que él es sincero en el sentido de que no le interesa presentarse en el 28, pero sí quiere que su organización política gane. ¿Y cómo se logra eso? Bajando el porcentaje de un 50 a un 40% y punto. Y teniendo él saldría, quedaría, ¿verdad?, una persona de su partido, eventualmente, porque tú sabes que del poder es más fácil alcanzar el 40 que el 50. Y se acabó, y se retiraría. Pero una cosa porque es una jugada política inteligente. Pero es que, política, pero no es una sí, prioridad para el país. pero esa jugada política puede implicar una cuota de poder que, aunque no la reserve a través de los altos tribunales, como estamos viendo estos cambios, Correcto, supuestamente a través de la reforma constitucional, pero sí a través de algunos mecanismos o herramientas legales, aunque no sean legítimos en el fondo, como la ley 1-24, que le asegura dejar un mecanismo funcionando a su favor, claro, aunque no esté en el Palacio Nacional. Exactamente, y con una cuota de poder importante. O sea que es una estrategia quizás, esta reforma, de permanecer en el poder. Pero obviamente estamos ya aquí entrando un poco en el terreno político especulativo, pero también podría suceder algo. Podrían incluir entre los requisitos del artículo 124 que para ser presidente colocar no haber sido o haber ocupado 2 periodos o más. Ahí estarían eliminando a un fuerte competidor de manera muy que inteligente. Crearía otro escenario otro escenario. O sea, porque es que una cosa es lo que dice la ley de convocatoria y otra lo que llega al Congreso y otra lo que se apruebe. Lo que está en la ley de convocatoria es teóricamente lo que debe respetarse. Pero cuando llega ya a la Asamblea, todo eso lo cambian y ahí ya... Porque hay un margen de discrecionalidad legal. Ha sucedido muchísimos casos en el pasado con eso, que una cosa es lo que se envía y otra lo que sale. Ahora, o sea, podrían incluir un montón de cosas que uno ni se imagina. Pasó con la ley 1-24. Exacto. Y ahí está vigente. Claro, y ha pasado en muchísimas ocasiones. Pero en ese sentido, hay otro tema también interesante. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con la reducción en el caso de los diputados y la unificación de las elecciones? Mira, la unificación de las elecciones hay que consultar la Junta. Eso no es tan sencillo. Porque primero nos quejábamos del tema del arrastre. Y se criticaba y se separaron las elecciones y ahora queremos volver otra vez hacia atrás. Primero hay que consultar a la Junta a ver si es posible y factible eso. El tema de la reducción de los diputados, yo no creo que esa sea la solución. Ni se puede incluir un numerus clausus, es decir, una lista cerrada, como pretendía originalmente el presidente. Lo más sensato es congelar la matrícula actual y no seguir aumentando el número de diputados en función del crecimiento demográfico. Eso sí, pero reducirlo, eso es complicado, y establecer un números clausus o una lista cerrada, un número fijo, eso tampoco. Lo más prudente en ese caso es congelar y no seguir obviamente y modificar eso de que aumentaría el número de legisladores en función del crecimiento demográfico. A ver qué usted considera, porque para la mayoría de la población no se comprende que mientras se proclama la reducción de legisladores, al mismo tiempo se propone aumentar 15 diputados nacionales. Exacto. Que no tienen escogencia directa en las urnas. Exactamente. ¿Qué lectura usted le da? No, eso no tiene ningún sentido. Y si reducimos diputados para ahorrar dinero del presupuesto, yo lo veo bien. O sea, en principio uno lo ve bien, pero el tema no está ahí. Porque lo reducimos aquí, pero entonces en publicidad estatal, ¿cuánto gasta el Estado? Una cantidad descomunal de dinero que podría utilizarse en hospitales, escuelas. Entonces, pero los quitaría realmente de la elección popular porque se los agregaría en cantidad a legisladores que no son elegidos por el pueblo. Claro, correcto, o sea que realmente sería básicamente el mismo presupuesto destinado al mismo fin. Exactamente. Cambiarían los rostros, ¿no? Exacto, cambiarían los rostros. Son elecciones políticas. Elecciones políticas. Así es, Karina, tú estás muy clara. Y yo entiendo que
ya estamos abocados, yo estoy convencido de que se va a modificar. Lo que hay que pedir, ¿verdad?, es que... Ahora, Jotin, ¿tú realmente favoreces la propuesta, por ejemplo, de que el presidente del Tribunal Constitucional forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, o sea, eso ni quita ni, como dicen popularmente, ni resta ni suma. Está bien, el presidente puede estar el presidente del Colegio de Abogados, en fin, pues se puede equilibrar que el procurador esté o no, eso es indiferente. Que el procurador sea escogido por el Consejo o por el presidente, en definitiva siempre el presidente es que lo va a recomendar. O sea que esos son temas que no tienen mayor impacto, ni mayor incidencia en la mejoría de la colectividad. O sea, eso no son discusiones bizantinas, entiendo yo, muchas de ellas, que no, yo digo, ok, se incluye, no se incluye, pero ¿qué aporta eso? La cuadratura del círculo. ¿Qué aporta eso? ¿En qué beneficia a la población, verdad? Ahora, exacto. sí hemos observado un patrón de reordenamiento jurídico y usted mencionó en el bloque anterior reforma fiscal, a la Constitución, la seguridad social, una serie de elementos, claro, la salud, etcétera. Pero nos gustaría saber qué usted considera, tocando todos estos elementos que son básicamente la constitución de la sociedad dominicana. Correcto. Vemos que hay una prisa y una gran abarcación de elementos muy neurálgicos de la sociedad dominicana que se buscan cambiar. ¿Esto pudiera de alguna manera incidir en un cambio, digamos, cultural o de régimen social en República Dominicana, de acuerdo a la lectura que da? Porque también hemos visto que se están introduciendo proyectos de leyes que van muy cónsonos con otras de agendas foráneas que incluyen el tema de la discriminación, los delitos de odio, etcétera. Y lamentablemente la República Dominicana no parece tener un buen elemento de partida, porque entonces todo lo asume la República Dominicana en sentido negativo. Miren el tema, por ejemplo, de la migración, etcétera. Claro, fíjate, en el Código Penal que se pretendía aprobar en días pasados, ahí hay temas que no tienen relativos a la discriminación. Y digo, pero ¿cuándo la discriminación ha sido un problema en este país? O sea, introducen temas migratorios en el Código Penal que no tienen ni siquiera que figurar ahí, lo que te indica que hay una mano oculta que siempre va, introduce cada vez que puede aspectos que son perjudiciales para la colectividad. Por eso es que yo entiendo que en eso es que tenemos que enfocarnos y unirnos todos los dominicanos en los temas fundamentales, el económico y el tema migratorio, reitero, en comenzar por ahí y no embarcarnos, ¿verdad?, en que si el procurador es miembro del Consejo, que si vamos a tener 2 periodos y nunca más, que ya esos candados están puestos. Otra cosa, el referendo. He visto muchas opiniones recientemente de que, como se van a tocar temas de derechos fundamentales, obligatoriamente, pero no hay un marco legal, no hay ley. Como no hay ley para el tema de los indultos. Bueno, tú lo señalabas, muchísimas reservas de ley que están ahí, que no han sido aprobadas. Yo entiendo que el presidente aprobando, impulsando esa reserva de ley, le haría una mayor contribución al país que embarcarnos, como ahora estamos, en una reforma que no se sabe en qué va a parar. Sabemos que saldrá de un puerto, pero no sabemos cuál va a llegar, a dónde vamos a ir a parar, porque después que se forme ese caos en la Asamblea Nacional Revisora, ahí se pierde el control y nadie sabe. Cualquier cosa, entraríamos en el terreno de la especulación, pero puede suceder tantas cosas que realmente es difícil. Bueno, nos informan ya que hay poco tiempo. Perfecto. Nada, doctor, solo nos resta agradecer su participación y esperamos tenerlo pronto. Gracias, Ramón, Karina. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Un gusto recibirlo. Gracias. Se quedan otros temas para una próxima ocasión. Así es. Gracias. Jotin. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.